ahora tenemos la siguiente comunicación, es un ejemplo de interdisciplinariedad, ¿no? Porque van a venir, no sé si vais a participar los tres en la presentación o no, pero son Manuel Pedraza, Javier Nogueras y Javier García Marco, que si queréis podéis subir los tres, incluso me puedo mover yo si queréis estar juntos, no hay ningún problema. Os voy presentando mientras venís y así que os ve, por lo menos levantaros, porque voy a decir un poco de cada uno de vosotros. Sí, todo es importante, todo es importante. Manuel Pedraza es, aparte de investigador del IPH, es catedrático del Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia, fue bibliotecario de la universidad y ahora es profesor en la universidad, con lo cual combina esas dos vertientes muy positivas. Ha publicado, tiene cientos de publicaciones, proyectos competitivos y además dirige la revista Titivilius y la colección Inculpa Est. Aparte de haber sido miembro de la Comisión de Asesora de Bibliotecas. Javier Nogueras Siso, ingeniero y doctor en informática, por eso digo aspectos reales, ¿no?, en las investigaciones de la interdisciplinariedad. Catedrático de informática y sobre todo trabaja en tecnologías de recuperación de información, web semántica, aplicada a diferentes dominios y también pues, muchas publicaciones, proyectos de I+D. Y Francisco Javier García Marco es también doctor, en este caso eres catedrático de Biblioteconomía y Documentación, ya digo, un buen ejemplo de equipo. Y bueno, sobre todo enseña, investiga, publica sobre nuevas tecnologías de información a la documentación científica, difusión de la cultura, gestión social. Bueno, y por no continuar, le dejo ya, van a hablar de inteligencia artificial para identificación de incunables, con lo cual muchísimas gracias y te cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues aquí vengo a contar un poco la colaboración que llevamos haciendo desde hace algunos años. Yo creo que, no sé, hace más de 10 años que conozco a Javier García Marco y luego también a Manolo Pedraza. Y bueno, hemos estado haciendo distintos proyectos para colaborar en el contexto de las humanidades digitales, un área donde es necesaria la colaboración muy estrecha entre expertos, en este caso, en ciencias de la documentación y expertos también en tecnologías de información y comunicación. Bien, sobre todo para realizar un análisis del patrimonio documental es fundamental utilizar muchas herramientas del tipo de herramientas que nos facilitan el procesamiento del lenguaje natural, como el OCR, o la recuperación de información si queremos hacer búsquedas sobre grandes cantidades o volúmenes de texto, o también técnicas en general de minería de texto o de visión por computador si queremos analizar las imágenes digitalizadas. Muchas de estas herramientas en realidad son ejemplos que antes se entendían más como inteligencia artificial más novedosa y hoy pues, son herramientas que utiliza todo el mundo, son commodities que podemos utilizar bueno, utilizando herramientas totalmente disponibles. Y bueno, voy a contar un proyecto concreto que es la identificación automática de los incunables. ¿Vale? Para los que no conocéis el tema, los incunables son los primeros textos impresos desde que se inventó la imprenta y que se produjeron más o menos hasta el 1 de enero de 1501. ¿Vale? Si meto la pata, pues Manolo me corregirá y si tenéis dudas sobre el contexto temático especial, pues le podéis preguntar a él más tarde. ¿Vale? Estas obras, estos libros o estas hojas impresas disponibles y que denominamos como incunables, pues tiene un gran valor cultural y económico porque era una época en la que había multitud de cambios y además cada uno de estos documentos podríamos decir que es como una especie de obra artesanal, ¿vale? Es muy peculiar y sobre todo es muy peculiar porque las producían distintos talleres de imprenta con unas tipografías de letras súper especiales porque cada taller era una especie de artesano, se creaba las letras con sus moldes metálicos y esto hacía que una obra de un taller era totalmente distinta al mismo texto reproducido por otro taller, que tenía otros tipos de letra. Entonces, bueno, un tercio de los ejemplares de incunables que hay hoy en día en la actualidad son ejemplares de los que se desconoce todavía pues, cuál es su origen. Y conocer el origen de esos documentos incunables incrementa muchísimo el valor que tienen estas obras, ¿vale?
Entonces, ya desde finales del siglo XIX y principios del XX, hay expertos en incunables, ¿vale?, que hicieron como una especie de catálogo. Uno de estos expertos se llamaba Proctor y fue el que empezó a catalogar los talleres de imprenta y los tipos de letra que utilizaban, midiendo bloques de 20 líneas consecutivas o un número de líneas proporcional en su defecto, ¿vale? Y continuó este trabajo de catalogación otro experto en bibliografía, en este caso un alemán, que se llamaba Habler, que además hizo una identificación de las letras testigo, las letras más especiales de estas tipografías que estaban utilizando. ¿Vale? En concreto, cuando se utilizaba letra gótica se hizo una distinción de los distintos tipos de M's, y cuando se utilizaba una letra románica o redonda se utilizaba como letra testigo la Q, porque eran unas letras muy especiales, muy características en cada taller. Vale. Entonces, hacia 2017, Manolo Pedraza nos propuso el reto a mí y a otros compañeros del Grupo de Sistemas de Información Avanzados de intentar automatizar este proceso de identificación del tipo de letra que hasta el momento pues, se sigue haciendo todavía muy manualmente, ¿vale? Midiendo realmente un número de líneas, como en el ejemplito este que vemos aquí en la diapositiva, y intentando distinguir, observando manualmente también, qué M especial se está utilizando. Y con esta información nos vamos a un catálogo que está publicado, bueno, en varios sitios, pero fundamentalmente en la Biblioteca Estatal de Berlín, y entonces ya podemos encontrar el tipo de letra que se está utilizando y saber qué taller lo imprimió, en qué ciudad europea, ¿vale? Y más o menos en qué años se produjo esa obra. ¿Vale? Entonces, nosotros nos propusimos en este proyecto hacer esto de forma automática y, ante una obra desconocida, pues intentar saber cuál es el origen y cuál es la época. Entonces propusimos un método relativamente sencillo donde cogíamos el documento digitalizado, hacíamos un preprocesamiento de la entrada para, en algunos casos, limpiar posibles ruidos provenientes de los problemas que pueden haber surgido a lo largo de los años en la calidad del papel, o en la existencia de manchas, o en eliminar anotaciones, ¿vale? Un siguiente paso que propusimos en nuestro método era intentar utilizar herramientas de visión por computador que nos hiciesen una segmentación de las líneas de ese texto para intentar identificar bloques de líneas, ¿vale? Para intentar catalogar ese tipo de letras según el sistema de Proctor. Y a continuación lo que planteamos fue también pues, utilizar la inteligencia artificial para intentar detectar de esos caracteres que habíamos segmentado cuáles eran M's, y dentro de las M's intentar identificar exactamente qué M concreta estaba utilizando ese taller, ¿vale?, que había imprimido el documento, ¿vale? Y con todo esto, ¿vale?, he ido muy rápido aquí en los 4 pasos, al final llegamos al paso 5 y aquí lo que hacemos es tener acceso a esa base de datos o a ese catálogo de distintos talleres y tipos de letra y con tecnología semántica intentar descubrir, ¿vale?, cuál es el tipo de letra que mejor se ajusta, ¿vale?, y hacer una predicción del taller, ¿vale?, que se encargó de producir ese ejemplar que estamos analizando, ¿vale? Sobre todo donde más inteligencia artificial o desarrollo propio hemos realizado, pues es en definir las redes neuronales que permiten aprender de forma automática sobre una base de datos de entrenamiento pues los distintos tipos de letras, ¿vale?, que se pueden estar utilizando para distinguir los caracteres que son M de los que son no M, y también otra red neuronal un poco más especial que, ya sabiendo que eso es una M, nos dice exactamente qué M se está utilizando, ¿vale? Bueno, simplemente pues comentar que bueno, ya publicamos hace un par de años un artículo de revista en la revista Multimedia Tools and Applications, y hicimos también unos pequeños experimentos con la colección de incunables de la Universidad de Zaragoza, que es bastante relevante. En la Universidad de Zaragoza tenemos 384 incunables. De esos 384
84 incunables, en algunos casos tenemos pues, incluso varios ejemplares, así que tenemos un total de 413 ejemplares digitalizados, y son ejemplares que se digitalizaron pues, cuando empezó a plantearse el repositorio Zaguán que todos conocemos, ¿vale? Además, estos ejemplares pues, provienen de multitud de talleres de toda Europa. Aquí abajo tenemos como un mapita, ¿vale?, del origen de todos los ejemplares que tenemos en Zaguán. Y además tenemos la suerte de que 103 de esos incunables están anotados en esa base de datos que se mantiene en la Biblioteca Estatal de Berlín, y se conoce el tipo de letra que están utilizando los incunables. Así que esto nos da juego para validar si nuestra herramienta, nuestro software, funciona bien o no funciona. Hemos hecho pruebas con algunas muestras, ¿vale? Sobre todo son muestras en las cuales tenemos ejemplos de páginas con una digitalización más o menos correcta, donde tenemos una escala 1:1 entre el original y la digitalización, ¿vale? Y hemos conseguido pues, una precisión de un 87% en el reconocimiento de las alturas de esos bloques de 20 líneas, y cuando detectamos una M también tenemos un 98% de precisión en encontrar exactamente qué M se está utilizando, ¿vale? Incluso hay veces que cuando en nuestras pruebas hemos encontrado problemas, digamos que nos ha permitido detectar errores, pues bueno, que la digitalización, digamos, era defectuosa, o que en ese libro, además de los tipos de letra que decía la Biblioteca Estatal de Berlín que se estaban utilizando, pues también se utilizó algún otro tipo más. ¿De acuerdo? Bueno, las conclusiones de este proyecto pues ha sido que, bueno, tenemos una herramienta que no les hace todo a los investigadores, a los expertos en incunables, pero sí que les puede facilitar la vida. Digamos que, pues como en otros ejemplos que se han presentado, pues la inteligencia artificial ayuda a automatizar tareas, ¿vale?, a evitar procesos que son bastante repetitivos. La metodología que hemos propuesto, pues, bueno, también tiene sus problemas a veces. Es muy sensible a la calidad de la digitalización, y obviamente nosotros no habríamos conseguido desarrollar este software sin una estrecha colaboración con los expertos del dominio, los expertos en humanidades. En el futuro, pues queremos continuar haciendo la validación de este software con otras colecciones de incunables y desarrollar una plataforma que sea accesible por cualquiera, una plataforma web. Hasta ahora pues es un prototipo que nosotros ejecutamos en nuestro laboratorio, ¿vale?, pero no está disponible para todo el mundo, ¿vale? Entonces queremos hacer una plataforma que sea más robusta, ¿vale?, y que dé pie pues, a hacer otras cosas, ¿vale? Pues, por ejemplo, si conocemos exactamente el tipo de letra, pues los algoritmos de OCR pueden funcionar mucho mejor, porque ahora mismo las herramientas de OCR que podemos encontrar en la web o como servicios web no funcionan bien, pues porque es un tipo de letra muy, muy especial, ¿vale? Entonces hay muchas veces que falla con muchos caracteres. Bueno, e incluso nos permitiría, pues, por ejemplo, tener otras aplicaciones como detectar falsificaciones. Alguien nos intenta vender algo como que es un incunable, pero nosotros encontramos que no hay ninguna correspondencia con los tipos de letra de los talleres reconocidos. Entonces, pues, bueno, también nos puede servir para otro tipo de aplicaciones, ¿vale? Y, bueno, y en principio esta metodología también la vamos a aplicar a otros proyectos. Por ejemplo, ahora estamos intentando colaborar también con investigadores de la Facultad de Derecho, pues para trabajar o analizar patrimonio documental relacionado con el derecho foral. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.